Hoy quiero hablarles bajo el tema ve. Ve es una palabra sencilla, pero es la palabra que puede cambiar todo en tu vida y en la vida de otras personas. Ve es una palabra simplemente de 2 letras, pero tiene el potencial para cambiar una ciudad completa. Hace unas 2 semanas atrás comenzamos a hablar bajo el tema levántate, ve y proclama. En las primeras 2 partes hablamos bajo el tema levántate. Y dijimos que cada vez que en la Biblia aparece la palabra levántate y alguien se levanta, algo sobrenatural ocurre en ese lugar donde alguien cree la palabra dicha y se mueve en el nombre de Jesús. Dijimos también que Dios llamó a Jonás. Le dijo, levántate, ve y proclama. Lamentablemente Jonás se levantó, pero en vez de ir donde Dios le dijo, tomó rumbo en una dirección diferente. Y vimos la semana pasada que la Biblia dice que bajo el tema levántate porque Dios tiene algo preparado. Y lo que Dios tenía preparado para Jonás no era lo que Jonás esperaba. Sin embargo, lo que Dios tenía preparado para Jonás sirvió para redirigir su vida en la dirección original que Dios le había dicho que fuera. Ahora, escúcheme claro, levantarnos es una cosa, pero ir es otra cosa distinta. Si uno se levanta y no va a ningún lugar, lo único que ha logrado es cambiar de posición. Si estás sentado y te levantas, si estás acostado y te levantas, lo único que has hecho es cambiar de posición. Por eso usted va a ver que a menudo en la Biblia, cuando aparece la palabra levántate, en muchas de las ocasiones aparece la palabra ve. Porque levantarse es parte inicial de lo que mueve la mano de Dios para obrar de manera milagrosa. Pero lo que hace que la mano de Dios se mueva es cuando tú y yo vamos bajo la orden de la palabra del Señor. Y por eso Dios trató con con Jonás y tuvo que decirle levántate, y lo segundo que le mencionó fue ve. Ahora, quiero que usted mire en el versículo 1 y 2 de Jonás capítulo 1. Así comienza la historia de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Esa fue la primera vez que Dios le habló a Jonás. Eso es el capítulo 1. Vemos en el capítulo 2 que Jonás se levantó y fue en la dirección contraria. Y por lo tanto Dios tuvo que lidiar con él y preparó un pez grande, como vimos la semana pasada. Si usted no estaba aquí, yo le exhorto a que usted vaya a la página de iglesia y escuche el mensaje de los últimos 2 domingos. Obtenga una copia al terminar el servicio, para que pueda entender el contexto de lo que estamos hablando hoy en día. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y da el mensaje que yo te diré. Vemos que entre el capítulo 1 y el capítulo 3 está el capítulo 2, fue cuando Dios levantó algo, preparó algo para Jonás para redirigir su vida. Ahora, yo quiero que usted observe, hermano, que primero Dios le dijo, levántate, y lo segundo que le dijo fue, ve. Ahora, lo interesante es que Dios no es el Dios que cancela a alguien, que lo destruye porque no obedece la primera vez. Dios pudo haber cancelado a Jonás y buscarse otro profeta que fuera a Nínive, pero Dios no hizo eso. Dios levantó una circunstancia para redirigir la vida de Jonás. No canceló a Jonás. ¿Sabe usted que cuando Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones, Dios no le quitó el apostolado a Pedro? No, Dios se acercó a Pedro, le amó, los restauró y le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Dios afirmó su llamado a pesar de que Pedro le negó en 3 ocasiones. Aquí vemos a Dios que en vez de cancelar a Jonás como profeta, Dios redirige su vida bajo circunstancias un poquito difíciles para que entre a hacer la voluntad de Dios. A menudo Dios hace lo mismo. A lo mejor tú te encuentras hoy dentro de la barriga del pez, como dijimos la semana pasada. Y no es otra cosa que simplemente una forma que Dios utiliza para redirigir nuestra vida. Ahora, cuando salimos de ese lugar, la palabra dice que Dios vuelve a llamarnos, no con algo diferente, sino con el mismo llamado. A Jonás le dice, y vino palabra
de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndote, levántate y ve a Nínive. Si usted se da cuenta, hermano, el destino de una ciudad completa, y esto es lo importante, dependía de que alguien se levantara y fuera. Por favor, cuando usted está leyendo el capítulo 3 y lee el capítulo 4, se da cuenta lo importante que es que salgamos de las cuatro paredes. Lo importante que es que obedezcamos al mandato de Dios de ir y hacer discípulos. Porque cuando Jonás se levantó, la palabra enseña, hermano, que inmediatamente hubo un resultado sobrenatural de Dios. La gracia de Dios fue abundante para perdonar a aquellos que no lo merecían. La misericordia de Dios fue abundante para no traer juicio sobre aquellos que merecían juicio. Pero lo que trajo el cambio no fue solamente la palabra de Dios, sino la acción de un hombre que le creyó a Dios y fue, a pesar de que la primera vez no había ido. Ahora, observa lo que dice versículos 3 y 4 de Jonás capítulo 3. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. ¿Te das cuenta? Dios le habló a Jonás y Jonás ahora por segunda vez obedece la voz de Dios conforme a lo que Dios le había dicho. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No parecía un mensaje muy alentador. ¿Te imaginas que Dios te llame y te diga, vas a traer un mensaje de destrucción? Sin embargo, hermano, detrás de un mensaje de destrucción no es otra cosa que una invitación para el arrepentimiento. Detrás de un mensaje, hermano, que a veces parece ser de mal, Dios lo torna para bien de acuerdo a nuestra respuesta al mensaje que Dios trae. Por eso la amenaza no es el mensaje de destrucción. La amenaza es cuando somos rebeldes y no somos humildes a la respuesta de lo que Dios está diciendo. Y ahí viene la misericordia y la gracia de Dios. Dios levantó a Jonás y él fue en obediencia a Nínive. Ahora escucha lo importante de esto. Observa lo que ocurre cuando Jonás se levanta y va. Primero se levantó y fue en la dirección contraria, fuera de la voluntad de Dios. Cada vez que nos vamos fuera de la voluntad de Dios, Dios permite que surja algo para redirigirnos. No para castigarnos, no para condenarnos, sino para redirigirnos de acuerdo a su perfecta voluntad. Y esa es la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es lo que hace Dios con Jonás. Él se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Ahora observa lo que ocurrió, lo que dice el versículo 5 y 6 del capítulo 3 de Jonás. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza. Cuando los ninivitas escuchan el mensaje, lo creen y se arrepienten. ¿Te das cuenta cuando Dios nos habla? Hay que ser sensible a la voz del Espíritu y hay que creer el mensaje de Dios cuando es un mensaje de Dios. Porque hay mensajes que no son de Dios. Hay mensajes que no están enfocados a provocar arrepentimiento. Están provocados para infiltrar temor. No están provocados para alentar arrepentimiento. Están provocados para traer maldición y destrucción. El mensaje de Dios, el fin de este mensaje no era la destrucción de Nínive. Era abrir una puerta de oportunidad para que Nínive pudiera arrepentirse de su pecado. Y el amor, tú estás hoy en la casa de Dios y has escuchado hablar de Jesús por muchísimas ocasiones. Y te has sentido condenado por algunas personas porque no han sabido hablarte. Pero déjame decirte, dice la palabra que Jesús no vino para condenarte, sino para que fueras salvo a través de Él. Entonces no venimos a condenarte, pero venimos a decirte que hay una oportunidad de arrepentimiento, pero tienes que hacer como hizo este pueblo. Dice, ellos creyeron a Dios y proclamaron ayuno, o sea, se arrepintieron, reconocieron que había un cambio que hacer. Y al hacerlo, hermano, la palabra declara que Dios escuchó su clamor. De hecho, mira cómo Dios trató no solamente con el pueblo, pero con el líder de ellos. Versículos 7 y 8 de Jonás 3. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, o sea, sus líderes,
diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de sicilio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Ahí está el clamor por misericordia. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Cuando dice conviértanse, it says turn back. It means volverse. Significa un cambio de dirección. Escucha, hermano, lo que Dios está haciendo ahora con Nínive fue lo mismo que hizo con Jonás. Dios le dio una oportunidad a Jonás. Le dijo: ¿sabes, Jonás? Cambia de dirección. Dios tuvo que lidiar con él para cambiar la dirección de Jonás. Ahora Dios envía a Jonás para que trate con el pueblo de Nínive y le diga a ellos: ¿sabes? Cambien de dirección. Turn back. Cambia de tu estilo de vida. Haz algo diferente. Y cuando ellos hacen eso, me encanta muchísimo lo que dice la palabra. Cuando ellos hacen eso, nos muestra que Dios rápido le provee una oportunidad de gracia. Observa lo que dice el versículo 10. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Te das cuenta? Ellos se arrepintieron. Para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de ellos. Tenemos que reconocer que hemos hecho mal. Y por eso hoy en día hay mucha gente sentada en las iglesias perdidas. ¿Sabe por qué están perdidos? No porque no predicamos el evangelio. Es que porque cuando predican el evangelio que no requiere arrepentimiento. Para poder entrar al cielo hay que arrepentirse de los pecados, hay que confesarlos. Y hay que reconocer que Jesús vino a pagar el precio. Y hay que aceptar el sacrificio de Jesús en vez del nuestro. Porque dice que no es por obra para que nadie se gloríe. No existe sacrificio que podamos hacer para merecernos el perdón de pecados. Ahora, lo que lleva realmente a que Dios actúe a favor de nosotros, de nuestra familia, de nuestra ciudad, es que nosotros nos arrepentamos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahí está la gracia y la misericordia de Dios extendida. Ahora, por favor, observa lo que dice el versículo 1 y 2 de Jonás 3. Dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: levántate y ve. ¿Te das cuenta? Tan pronto Jonás se levantó y fue, el fruto de lo que Jonás estaba proclamando. Y es interesante, escucha, esto fue 3 días después de Jonás proclamar mensaje de juicio. ¿Sabe cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. Y en los 3 días Jonás clamó a Dios, dice la palabra, y Dios tuvo misericordia de él, lo perdonó y lo soltó. Lo sacó de aquel lugar que estaba preso. Aquí Dios hace exactamente lo mismo. Hay un paralelo tan grande entre la vida de Jonás y entre el pueblo de Nínive. Y Dios le da un mensaje y el pueblo por 3 días está en ayuno y él está proclamando al Señor arrepentimiento y lleva 3 días proclamando juicio, pero ellos estaban 3 días buscando el rostro del Señor, arrepentidos, y dice la palabra que el Señor les perdonó porque se convirtieron de su mal camino y Dios no trajo el juicio que había profesado en contra de ellos. Ahora, ¿qué es importante de esto? Quiero que te des cuenta que la salvación de una ciudad completa, de hecho el capítulo 4 dice que eran 120,000 personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, estaban perdidos. Estaban sin rumbo y sin dirección. No había una guía moral en su vida. Todo era igual. No había distinción entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, Dios no trajo juicio sobre ellos, sino que Dios envía a un profeta para proclamar una puerta abierta para que ellos pudieran arrepentirse. ¿Qué cambió todo? Cuando alguien se levantó y fue a aquella ciudad a proclamar el mensaje de perdón. Se levantó y fue. Lo que significa que si nosotros queremos ver la misericordia de Dios para que alcance a otros, tenemos que levantarnos y responder al llamado de ir. That is the key. El llamado que Dios le da a Jonás, hermano, escúcheme por favor, es similar al llamado que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. De hecho, aunque no nos guste admitirlo, muchos cristianos nos parecemos a Jonás. Dios nos ha hablado, nos ha dicho: levántate y ve,
pero nosotros no hemos ido. Hay algunos hermanos que se han levantado, pero muy pocos están yendo. Recuerden, hermano, que levantarnos es el primer paso para cumplir el mandato de Dios. Sin embargo, el que uno se levante, como dije al principio, si no va a ningún lugar, sencillamente lo que ha hecho es cambiar de posición, pero no ha avanzado en ninguna dirección y tampoco ha logrado hacer nada significativo. Ahora, cuando yo oraba al Señor, escúcheme, hermano, porque Dios quiere hacernos entender algo importante. Tú dirás, pastor, pero yo me levanto todos los días y oro. Pastor, yo me levanto todos los domingos y voy a la iglesia. Eso es parte del problema. Y me explico. Hay muchos cristianos que se han levantado, pero solo se han movido de posición dentro de la misma iglesia. Se han levantado para ir al culto de adoración los domingos. Se han levantado para ir al estudio bíblico los viernes. Se han levantado para ir a la noche de clamor los martes. Se han levantado para ir a los grupos pequeños. Sin embargo, no han ido al lugar donde más necesitan ir. No han ido al lugar donde está la gente perdida. No han ido al lugar donde Dios nos ha mandado a ir. Es al mundo que se encuentra sin salvación. ¿Y sabe cuál es el problema? Estamos levantándonos para hacer cosas dentro de la iglesia, pero todavía no nos hemos levantado para salir a buscar a aquellos que están perdidos. Y eso es parte de lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia. Esta es mi exhortación. Ven a la iglesia, pero también levántate y ve a tu trabajo y predica el evangelio. Dios te puso donde estás porque allí tú eres a lo mejor la única luz que puede alumbrar en medio de aquellas tinieblas. Sí, levántate y ve a la iglesia, pero también ve a la universidad y allí proclama la buena nueva del evangelio. Ese estudiante que está pensando quitarse la vida, tú eres a lo mejor la única esperanza que él tiene para que él pueda saber que Dios le ama y que Dios quiere cambiar el rumbo de su vida. Pero tú tienes que levantarte ahí en la universidad. Y si eres un joven más, tienes que levantarte en la escuela donde Dios te ha puesto y ser luz en medio de las tinieblas. Es posible, hermano, que en ese lugar haya un joven o una joven que necesita un abrazo, una palabra de esperanza para levantarlo y evitar que caigan al rumbo de la muerte espiritual. Es importante que tú vengas a la iglesia, pero también es importante que tú vayas a la casa de tu vecino y proclames la buena nueva del evangelio a tu vecino. Es importante que tú vayas a la iglesia, pero también es importante que tú vayas al hospital a proclamar el poder sobrenatural de Dios y el evangelio a aquellos que lo necesitan. Es importante que tú vayas a la iglesia, pero también es importante que tú vayas a las cárceles para libertar a los que están presos. ¿Te das cuenta? Dios no tiene problema que vayamos a la iglesia. Dios desea, dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que si tú tienes la costumbre de dejar de congregarte, déjame decir, a Dios no le agrada eso. Pero eso no es el orden completo de lo que Dios quiere que tú hagas. Dios quiere que vengas a la iglesia para nutrirte, para alimentarte, para capacitarte, para que estés preparado para toda buena obra y llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Iglesia, por favor, entiende, Dios está diciendo, levántate y ve. Yo puedo ir a algunos lugares. Ayer yo estaba visitando una familia. Mi esposa y yo fuimos a visitar una familia. Y hoy está en medio de nosotros, gloria a Dios por eso. Ahora escúchame claro, ¿te imaginas si 300, 400 personas se levantan y van a tocar la puerta de alguien? ¿Cómo todo sería diferente? ¿Cómo Dios podría traer esperanza en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, en las casas, en nuestra comunidad? Porque la iglesia ha entendido que Dios nos ha llamado a levantarnos y a ir. No solamente levantarnos en la iglesia a adorar a Dios, porque hay muchos que levantan su mano y cantan en la iglesia, pero no levantan sus manos para darle la mano a alguien que está en necesidad afuera en la comunidad. Y ese es el mensaje de Dios. Hay que ir a la iglesia, pero también hay que levantarnos para ir a la ciudad a predicar el evangelio. Hay que venir a la iglesia, pero también hay que levantarnos para ir a Judea, a Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Si ustedes se acuerdan, la semana anterior yo mencioné que Jonás fue 2.500 millas de distancia, o trató de ir, por lo menos no llegó, cuando pudo haber llegado a 500 millas de distancia, mucho más cerca a donde Dios le había enviado. A veces gastamos más energía haciendo lo que es en contra de la voluntad de Dios que haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora Dios trató con Jonás y el mensaje es para nosotros. Creo que este pequeño video que usted va a ver ahora, de hecho algunos de ustedes ya lo han visto, pero es tan poderoso, es tan impactante
Solamente dura como unos 2 minutos, pero resume realmente, hermano, lo que he estado compartiendo con ustedes. Así que vean en resumen lo que hemos dicho hasta este momento. ¿Se da cuenta? No es muy complicado. Simplemente tenemos que hacer una cosa, que ir. Vayan, vayan, vayan. Dios no está en contra de la programación, pero Dios quiere una iglesia que va. Dios quiere que la programación esté centrada en el propósito de enviar gentes a llevar la buena nueva del evangelio. Dios quiere que la iglesia sea un centro de capacitación donde la gente recibe las herramientas necesarias para poder ir a llevar la buena nueva del evangelio. Tenemos que nosotros estar conscientes de que eso es lo que Dios quiere. Y quiero por favor que por los próximos minutos me atienda con mucho cuidado, porque voy a ir un poquito rápido a lo mejor. Pero lo que quiero es probarle un punto sencillo. Y el punto es este, hermano. Es que, igual que Jonás, todos nosotros tenemos un llamado. Y lo interesante es que Jesús nos dejó el ejemplo claro. Jesús nos dijo a esto, Jesús lo hizo primero. Y observa lo que Jesús hizo cuando la gente venía a buscarlo a él. En el libro de Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38, nos muestra que Jesús entendía la urgencia de ir a predicar a otras ciudades. Dice el versículo 35 de Marcos 1. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y yendo le dijeron, todos te buscan. O sea, Jesús, todos en esta ciudad necesitan de ti. Jesús, todos en esta ciudad quieren que tú les toques y los sanes. Jesús, todos ellos realmente están buscando un encuentro contigo. Y escucha la respuesta de Jesús. Todos te buscan y Jesús les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Te das cuenta? Jesús no se quedó simplemente en Jerusalén. Jesús salió también a las ciudades vecinas. No podemos quedarnos, hermanos, sencillamente solamente en la ciudad de Kennesaw. Tenemos que ir a Acworth, tenemos que ir a Marietta, tenemos que ir a Woodstock, tenemos que ir a Smyrna, tenemos que ir a Austell, tenemos que ir donde quiera que el Señor nos permita ir a las ciudades vecinas para proclamar la grandeza del Señor. Ahora, ¿te das cuenta? Jesús pudo haberse quedado allí y decir, ¿sabe? Deja que vengan aquí donde yo estoy. Tráiganos a la sinagoga. Pero Jesús no hizo eso. Cuando la gente quiso, escuche esto, acomodar a Jesús en un lugar, Jesús le dijo, no, vamos a ir también a las ciudades vecinas, porque allí también me es necesario predicar. Lo que significa no te puedes quedar simplemente testificándole a tu vecino el resto de tu vida.
Dios quiere que salga de tu vecino y vayas a la subdivisión del lado. Dios quiere que salga tu vecino y vayas a las plazas. Dios quiere que salga tu vecino y seas un testigo de Jesucristo en tu trabajo, en la escuela, en la universidad. Donde quiera que Dios te ha llevado, esa es nuestra misión. Tenemos que ir. Cuando Dios trató, hermano, con los apóstoles, hablando de los 12 apóstoles, en Marcos 16, versículo 15 al 16 y el versículo 20, nos habla de que Jesús le dijo a los apóstoles, vayan, y ellos inmediatamente fueron. Observa conmigo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él no le dijo, creen templos y que la gente venga al templo. He didn't say that. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el versículo 20 dice, y ellos que saliendo, o sea, fueron. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes. Wherever they went, they were spreading the gospel of Jesus Christ. Donde quiera que iban, ellos estaban proclamando la buena nueva del evangelio. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. In other words, we have to go where the people are. Tenemos que ir donde está la gente. Jesús no le dijo al mundo completo, vengan a la iglesia. Él le dijo a la iglesia, vayan al mundo completo. Y sí, pero we have had it wrong. Y por muchos años la iglesia lo ha tenido totalmente equivocado. Y hay gente dentro de las iglesias que resisten este mensaje. No entiendo cómo lo resisten. Si este es el mensaje, de hecho es el único mensaje que Jesús realmente nos dio. La convicción que Dios nos dio. Entonces cuando venimos a la iglesia, hermano, no es para simplemente predicar el evangelio. Y aunque aquí hablamos de Jesucristo, déjame decirte, el lugar donde Dios quiere que proclamemos el evangelio, más que nada es en las calles. Aquí usted viene a capacitarse. Aquí usted viene a recibir las herramientas del Señor. Aquí usted viene a llenarse del Espíritu Santo, a comerse el pan vivo, aleluya, para poder darle ese pan vivo a quien aquel lo necesita. Este es el lugar de capacitación. This is the center, the base of the army of God. Este es el centro, la base militar del ejército de Dios. Donde Dios capacita, donde Dios nos da herramientas, donde Dios nos da el equipo para luego ir a hacer la guerra espiritual allá en el mundo. Pero tenemos que ir en el nombre de Jesús. Usted dirá, pastor, eso fue para los apóstoles. Por favor, siga el patrón conmigo. Primero Jesús, Él lo hizo. Él fue enviado por el Padre. ¿Ok? Después viene Jesús, escoge a 12 y a los apóstoles los envía. Sin embargo, Jesús no se quedó con 12. Por si acaso tú piensas que tú no estás incluido, escucha lo que Jesús hace. Jesús va, escoge a 70 más. Estos no eran los 12 apóstoles. Estos eran 70 discípulos o seguidores de Jesús. Observa lo que dice el versículo 1 y 3 de Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿A quienes qué? Envió. Id. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice el versículo 3, y he aquí yo envío como corderos en medio de lobos. Eso como que da un poquito de miedo. Como corderos en medio de lobos. Vayan como corderitos y los envío en medio de lobos. Pero tranquilo, porque tú tienes un pastor que te va a cuidar del lobo. ¿Te das cuenta? Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no te envía solo. Jesús está contigo. Su Santo Espíritu mora en ti. Él es el que tiene todo poder para darte victoria en cada momento de tu vida. Aleluya. Ahora, ¿te das cuenta? Jesús nos dio el ejemplo. Los 12 apóstoles lo hicieron. 70 lo hicieron. Y vamos a la época de la iglesia. En el libro de los Hechos aparece también un hombre llamado Felipe. Algunos piensan que Felipe era uno de los apóstoles. No, Felipe no era uno de los apóstoles. Felipe era uno de los 7 primeros diáconos que la iglesia escogió. Igualmente como escogieron a Esteban. Era un varón lleno del Espíritu Santo, de gracia y de verdad. Y a ese Felipe dice la palabra que el Espíritu Santo le habló. Versículo 26 de Hechos capítulo 20, versículo 26 de Hechos capítulo 8 dice, Felipe, dice, y un ángel del Señor le habló a Felipe. Escucha, un ángel del Señor le habló a Felipe. Diciendo, levántate. ¿Y cuál es la palabra aquí? Y ve, ¿te das cuenta? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
el cual es desierto. Un ángel le habló a Felipe y le dijo, levántate y ve. Y le dijo la dirección que tenía que tomar. Escúchame, cada vez que Dios nos habla y nos dice la dirección que tenemos que tomar, obedezcamos la voz del Espíritu. Porque algo viene después de eso que no vemos en el momento, que desconocemos, pero que Dios está pronto por hacer. Y por eso la Biblia dice, un ángel del Señor le habló a Felipe le diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, el cual es desierto. Entonces Felipe, el versículo 35, entonces Felipe encontró a este hombre etíope, un eunuco, dice, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Cuando Felipe llega a ese lugar de desierto, no está en la ciudad, escúchame claro, no está en la ciudad, está en un desierto. ¿Jesús te va a mandar a un desierto? ¿Será posible que Dios ha posicionado a alguien en un desierto para que tú llegues donde Él está? Escucha, el etíope no vino donde estaba Felipe. Felipe fue al desierto donde estaba el etíope. ¿Viste qué diferente? Dios está llamando para que nosotros vayamos al desierto de algunas personas. ¿No sabes qué multitud de hombres y mujeres están viviendo en un desierto hoy en día, pero nadie ha ido al desierto donde ellos se encuentran? Pero la palabra declara que tan pronto Felipe fue a aquel desierto, encontró a este hombre leyendo el libro del profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y le dije, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿Te das cuenta? ¿Qué multitud de hombres y mujeres están leyendo la Biblia, pero no hay nadie que le explique? Y no entienden el evangelio, no entienden la buena nueva porque nadie se ha tomado el tiempo para hablar con ellos. Pero lo importante aquí es que Felipe escuchó la voz del ángel que le dijo, ve al desierto. Tú y yo tenemos que ir. Dios no te llamó a quedarte en las cuatro paredes de la iglesia. Dios te llamó a ir porque hay gente en el desierto. Cuando vayas al desierto ya Dios lo tiene en el lugar preciso. No te preocupes, simplemente ve en el nombre de Jesucristo, bajo la unción del Espíritu, bajo la palabra del Señor y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Aleluya. Felipe dice que abriendo su boca comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio de Jesús. El impacto fue tan grande que dice que el eunuco y Felipe llegaron a un lugar donde había agua y le dijo, ¿sabes? Aquí hay agua. El evangelio dice que los que creían en Jesús se bautizaban. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ahí dice la palabra que allí lo llevó Felipe y lo bautizó. Mi pregunta para ti, ¿ya eres bautizado? Un anuncio gratis. Las próximas 2 semanas, si no me equivoco, el día 10, si me acuerdo correctamente, vamos a hacer bautismo en agua el domingo. Si tú no te has bautizado, yo quiero que tú te veas. Ricardo, levanta tu mano. O con el hermano Jerónimo, comuníquese con uno de ellos. Tú tienes que comenzar a honrar la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que bautizarnos como un testimonio público de la fe genuina que hay en nuestro corazón. Pero eso fue lo que Dios hizo exactamente con Felipe. Ahora, eso fue Felipe. Dijimos hasta el momento, Jesús fue el ejemplo. Los 12 apóstoles lo hicieron. Los 70 lo hicieron. También mencionamos nosotros que Felipe, uno de los diáconos, lo hicieron. Y aquí viene un hombre, Ananías, que no conocemos mucho de él. Y Ananías también respondió al llamado ve. Observa el versículo 11 de Hechos capítulo 9. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y ¿qué? ¿Te das cuenta? Constantemente la Biblia tiene ejemplos donde Dios dice, levántate y ve. Y dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. A Felipe le dijo, levántate y ve al desierto. A Ananías le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Dice, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Habrá alguien que está orando para que tú llegues a su casa? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ve y no has ido todavía? Ese amigo que te viene a la mente, ese compañero, ese familiar que constantemente dice, fue casual, me acordé de ti. Y me acordé de ti, pero nunca vas a visitarle. Me acordé de ti, pero nunca oras por él. Me acordé de ti, pero no vas a presentarle el evangelio. La razón por la cual te acuerdas de él es porque Dios quiere que ores por él y que vayas donde él o ella están y le proclame la buena nueva del evangelio. Dice, el Señor le dijo, ve. ¿Te das cuenta? Versículo 15 de Hechos 9. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 17 dice, fue entonces Ananías.
Y aunque Ananías, si usted lee el contexto, tuvo una discusión con el Señor. Le dijo, Señor, me están mandando a una persona que no es fácil. Ese hombre se llama Saulo, ha perseguido la iglesia, ha matado cristianos. Pero Dios le dijo, tranquilo, ve porque me es un instrumento escogido. Y hoy sabemos el impacto que el apóstol Pablo ha tenido con respecto al evangelio de Jesucristo. Pero alguien llamado Ananías se levantó y fue. ¿Te das cuenta? ¿Dónde quedamos tú y yo? Bueno, estamos dentro de esos 70 representados. Pero Pablo, para que no nos quedáramos con la duda, en su carta a los romanos, Pablo habla del rol en el ciclo de la salvación. Escucha, hay un ciclo de la salvación que Dios ha escogido. Y Pablo dice en Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Te das cuenta? La salvación viene para aquel que invoca el nombre del Señor. Dice, todo aquel, sin excepción de personas, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Te dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto es lo que quiero hacer con ustedes para que lo vean de manera gráfica. Porque leemos ese versículo y si no lo desmenuzamos, no le sacamos. Esto es como una china rica, mandarina, bien frita. Tú la sacas de la nevera y le sacas la cascarita, después la abres en gajitos. Y te comes un gajito a la vez y sabe igual de rica. Pero tienes que desmenuzarla para disfrutarla. Vamos a hacer eso con ese versículo bíblico. Observa conmigo. Quiero que vean este primer diagrama. Este primer diagrama, usted ve que está vacío en el medio y lo único que usted ve a su mano derecha es la salvación. See, that's the goal. That's what God has in mind. It's salvation for every person. La meta de Dios es salvación. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, la meta donde Dios quiere llevarnos a nosotros es que nosotros nos enfoquemos en llevar el evangelio para que la gente pueda ser salvo de la condenación eterna. Ese es el mensaje del Señor. Ahora, vamos a empezar del final al principio, que hay una base. El próximo diagrama que usted va a ver dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es imposible que haya salvación sin que alguien invoque a Dios. Entonces tiene que haber alguien que invoque el nombre del Señor. Y dice la palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Te imaginas? Si todo el mundo escucha el mensaje de la salvación y todo el mundo invoca el nombre de Jesús, Jesús, su sacrificio es suficiente para salvar a toda la humanidad que invoca a su nombre. No es invocar el nombre de otros líderes, es invocar el nombre del Señor Jesucristo. Todo el que invocare, ese es el paso número 5. Eso es realmente lo que viene antes de la salvación. Ahora, en el próximo diagrama dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Es imposible invocar en algo que tú no has creído. Si tú no crees que yo puedo salvarte, no me vas a llamar. Si tú no crees que el médico puede ayudarte, no vas a ir al médico. Si tú no crees que la policía puede salvarte de la muerte porque alguien te está atacando, no vas a llamar 911. Si tú no crees que el cirujano puede realmente liberarte de la muerte con una operación, entonces no vas a llamar al cirujano. ¿Te das cuenta? Salvación, pero para eso alguien tiene que invocar y alguien tiene que creer para poder invocar. Ahora dice, el próximo que usted va a ver es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Todos queremos salvación, pero el único que va a tener salvación es aquel que ha escuchado el evangelio, que responde al evangelio. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Y tenemos entonces que nosotros tener la capacidad de que la gente pueda escuchar. Pero escucha, no existe ninguna forma de que la gente escuche si nadie está hablando. Cada vez que Dios obra es porque Dios le ha hablado a alguien y alguien ha respondido al llamado de Dios. ¿Habla un ángel? ¿Habla el Espíritu Santo? ¿O habla el Señor mismo? ¿Y te das cuenta? Alguien escuchó, pero tú escuchas lo que dice el versículo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No solamente invocamos, creer, oír, pero alguien tiene que predicar. Nadie va a oír si no hay nadie que le predique. Ese eres tú, ese soy yo.
Tú y yo, hermanos, somos llamados a predicar la buena nueva del evangelio donde quiera que Dios nos ha llevado. Porque la salvación del hombre depende de que alguien se levante a predicar. Ahora, creo que usted vea lo que dice el versículo, al final del versículo 14. Dice, ¿y cómo oirán o predicarán, si no fueran enviados? Esto es lo que cierra el ciclo. El ciclo no comienza invocando. El ciclo de la salvación comienza enviando a alguien. Porque cuando tú envías a alguien que predica el evangelio y alguien lo escucha y cree en el evangelio, invoca el nombre de Dios, entonces hay salvación. ¿Te das cuenta? Entonces lo que Dios quiere que entendamos, hermanos, la base de la salvación de mucha gente depende de que tú vayas. Pastor, casi nadie me ha enviado. Really? Where you been the last 14 years? Primero, Dios te envía por su palabra. Segundo, estamos cansados de decir, ve. Si te hemos enviado, te hemos capacitado, comienza a ir en el nombre de Jesucristo. Tener el instituto teológico es bueno, hermano, eso te ayuda. Pero sabes que sin instituto teológico tú puedes ir y proclamar la grandeza de Jesucristo. Puedes realmente hablar de Jesucristo. Puedes compartir la buena nueva del evangelio. Simplemente tienes que practicar esto, ir, predicar para que la gente pueda escuchar. Ellos creerán y los que crean van a invocar el nombre del Señor. La palabra nos garantiza que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dáselo fuerte al Señor, aleluya. God is waiting on you. He's already sent you. ¿Se da cuenta que vimos el patrón? Jesús, los 12 apóstoles, los 70, Felipe, Ananías, tú y yo. Y de hecho, Pablo, hablando a los corintios, por si acaso alguien tenía un poquito de duda, Pablo hablando a los corintios, en la segunda carta, capítulo 5, versículo 18 al 20, dice, por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. Levanta tu mano conmigo, tu dedito así bien lindo. Haz así. Y di, yo tengo el ministerio de reconciliación. ¿Lo crees? Entonces ve. ¿Te das cuenta? It is not enough to believe that we have something unless we act upon what we have. No es suficiente creer que tenemos un ministerio a menos que lo ejerzamos. No sirve de nada tener un don si no usamos el don. De hecho, la razón por la cual Jesús habló con la parábola de los talentos, porque le había dado 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a uno. Y el de 5 y el de 2 lo multiplicaron, pero el de 1 lo enterró. Y dice la palabra que el mayordomo lo juzgó severamente porque había enterrado lo que tenía. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a quienes, a nosotros el mensaje de la reconciliación. Tú tienes el ministerio de la reconciliación que tiene un mensaje de reconciliación que tú y yo tenemos que llevar, pero para llevarlo hay que ir. Dice, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos ¿qué? Embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Te das cuenta? Reconcíliate con Dios. Dios está rogando, la intención de Dios es rogar a través de ti a aquel que no conoce a Dios para que ellos se reconcilien con Dios. Tú háblale que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero tenemos, hermanos, que ir. Y el mensaje es sencillo. Si usted mira, hermano, podemos ponerlos bien teológicos, pero esto nos hace falta mucha teología. Este es un mensaje extremadamente sencillo. El problema es que es tan sencillo que pensamos que no tiene peso. Pero tiene un peso importantísimo porque así como Jonás al levantarse y ir cambió el destino de una ciudad de 120,000 habitantes
Así mismo tú y yo podemos cambiar el destino de la ciudad de donde estamos. Pero nunca va a haber un cambio a menos que nos levantemos y vayamos. Entonces, ¿cuál es el punto de acción? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? Sencillo. Levántate y ¿qué? Y ve. It's not complicated. You do not need my permission to go. You have it already. Go. No necesitas mi permiso para ir a evangelizar a alguien que no conoce a Cristo. Ya lo tienes. Jesús te lo ha dado. Ve. Regresa a la casa, hermano. Aquí lo vamos a discipular. Te vamos a ayudar a discipularlo. Pero ve en el nombre de Jesucristo. Levántate y ve. Levántate y ve por todo el mundo y predica el evangelio de Jesucristo a toda criatura. En tu trabajo, en la escuela, la universidad, a tu vecino, en tu comunidad, en la plaza, donde quiera que el Señor te lleve, en el hospital. Wherever you are, proclaim the greatness of God. Ese es el mensaje. No es algo complicado, es algo sencillo. Lo complicado está en la obediencia. Lo complicado es que tenemos que obedecer a Dios. Es que nos va a costar tiempo. Es que nos va a costar sacrificio. Es que nos va a costar compromiso. Pero déjame decirte, si tú amas las almas y si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, entonces esto debe compungir tu corazón. Tú no quieres que Nínive quede destruida. Tú no quieres que 120,000 personas en la ciudad mueran sin Cristo. Aquellos que no saben, como dice el libro de Jonás, distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Cada vez que alguien se levanta y va, el destino de alguien cambia. Dios te está diciendo algo sencillo. Levántate y ve. Levántate y ve. Proclama la buena nueva de salvación. Ve al desierto. ¿Sabe qué? Es importante. Sí, trae gente a la iglesia. Claro que sí, trae gente a la iglesia. Pero es más importante que tú vayas a buscarlo. Nunca los vas a traer a la iglesia si no vas a buscarlos primero. ¿O cómo tú crees que hace el pescador? ¿Cómo que tú crees que el pescador trae el pez a la casa? Es porque fue al mar a buscar los peces. Y tomó el tiempo de tomar las redes y tirarlas y esperar el tiempo para sacarlo del mar. Luego los prepara y disfruta de ese banquete. Igualmente ocurre en términos espirituales, tenemos que ir.